de alguna manera relacionado y pues para todos es siempre importante dentro dentro de este tema conocer los sitios comunes para la inyección de la vía intramuscular e intravenosa, cuáles son los usos de la vía parenteral y la vía intramuscular, qué dosis o qué cantidades podemos administrar por esa vía, qué posición debemos de colocar a nuestro paciente, qué tamaño y calibre de aguja debemos usar, el ángulo de inserción, equipos, precauciones, complicaciones, y lo más importante, cuál es la responsabilidad de enfermería el desarrollo de cada uno, manteniendo que las técnicas y procedimientos que yo se las envío videos. Entonces, la vía intramuscular es la administración de medicamentos, o sea, el medicamento se introduce dentro del músculo, obviamente a través de una aguja. Aquí ustedes pueden observar que la persona, el paciente, vamos a suponer que acá está el paciente o tiene que estar sentado o está acostado para esta administración. Entonces quiere decir que nuestro ángulo, que nosotros miren como la forma de tomar la jeringa. Si ustedes se fijan, lo toma como que si está sujeta la jeringa, como que está agarrando un lápiz, ¿sí? Con el dedo pulgar e índice lo sujeta bien y lo introduce de forma perpendicular la aguja, ¿sí? Esa es parte de la técnica de la administración por vía intramuscular. En esta técnica, la vía intramuscular obviamente va a admitir mayor volumen que las dos vías anteriores, que la subcutánea y la intradérmica. ¿Por qué? Porque se dice que acá el músculo puede tolerar hasta 10 mililitros de solución, alguna literatura. Otros se restringen un poco hasta 7 mililitros de solución en el glúteo, porque si estamos hablando de un músculo más pequeño como es el deltoide, pues no podríamos pasar más de 5 cc. O sea, no podemos administrar más de 5 cc en el músculo deltoide porque es un músculo más pequeño. ¿Sí? Entonces, para esta técnica también, la vía intramuscular, la absorción es más rápida. La absorción de los medicamentos es más rápida. El ángulo de la inserción, ya dijimos, un ángulo de 90 grados. Miren, aquí empieza y aquí se hace un ángulo totalmente, miren, de 90 grados. Si nosotros inclinamos un poco la aguja, ya no sería un ángulo de 90 grados. Entonces, por eso se habla o se hace referencia en alguna literatura que la entrada o la introducción de la aguja debe de ser en un ángulo de 90 grados, que la aguja pues la aguja debe ir perpendicular al, al sitio de la punción. Ahora bien, también tenemos que tomar en consideración, siempre es importante recordar el ángulo de la inserción es de 90 grados con respecto a la piel del paciente, ya lo dijimos, aquí está la piel del paciente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de mantener o tomar en consideración? Tenemos que tratar de ser lo más específico o más cuidadoso, más bien que sería el término, al momento de elegir el sitio donde vamos a poner o donde vamos a administrar nuestros medicamentos. Hay medicamentos que están restrictos, ¿no? Para una sola zona. Hay medicamentos, por ejemplo, dirían ustedes, pero ¿por qué no me puedo poner una vitamina en el brazo, en el músculo deltoide? Sí se puede, pero como es pocas cantidades que nos podemos poner, entonces es preferible, a diferencia del músculo del glúteo. Además es una solución que arde mucho. La solución de las vitaminas, entonces siempre es preferible y además el prospecto o el medicamento, el fármaco dice que está diseñado para ser absorbido en el glúteo.
¿Qué quiere decir todo esto? Que antes de administrar un medicamento, para elegir también el fármaco, perdón, el sitio de la punción, debemos de conocer el fármaco. Cuáles son las indicaciones, si esa es la vía más correcta, la edad del paciente, la masa muscular que el paciente tiene para poder elegir el sitio de la punción. Además, también la cantidad de medicamentos que ya se los he mencionado y dependiendo también de una sustancia que es más o menos oleosa. ¿Qué quiere decir esto? Que se acuerdan que yo les decía que hay algunos fármacos que vienen diluidos en una solución oleosa, o sea, aceitosa, como dice la gente. Entonces, quiere decir que nosotros vamos a elegirla puede ser, por ejemplo, una diclofenac. Hay pacientes que dicen, no, yo me pongo la diclofenac en el deltoide, en el brazo. Ah, ok. Entonces, ese medicamento hay medicamentos que no se deben de administrar en esa vía, aunque sea en el músculo, ¿sí? Por ejemplo, otro ejemplo clásico es los antibióticos, las penicilinas, no se deben de administrar en los miembros superiores, porque son muy dolorosas, ¿no? Y eso pues tiende un poco también a incapacitar al paciente a seguir realizando sus actividades cotidianas y el músculo no está preparado para la absorción, como les decía, es un músculo pequeño. Entonces hay que tomar en cuenta todos estos elementos a la hora de administrarla. Hay que tomar en consideración, obviamente, como estamos hablando de que tenemos que tomar en consideración cuál va a ser el sitio donde vamos a elegirlo, también tiene que ver hacer la técnica correcta para poder evitar la lesión de los nervios o los vasos sanguíneos. O sea, cuando nosotros decimos que vamos a aspirar, una vez que insertamos la aguja en el sitio de la punción, nosotros tenemos que aspirar para poder estar seguros que no estamos dentro de un vaso sanguíneo, que la aguja no ha tocado ningún vaso sanguíneo, independientemente que puede ser en esta zona, pero anatómicamente sus estructuras o sus vasos sanguíneos de este paciente pudiera estar ahí. Entonces, para estar seguro, por seguridad tanto del paciente y del que está administrando el fármaco, entonces siempre es mejor aspirar. En todos los casos se debe de aspirar primero antes de introducir el medicamento. También es importante tomar en consideración el estado de la piel. El paciente, para todas las administraciones de medicamentos, el estado de la piel del paciente tiene que estar indemne, no debe haber lesiones, no debe haber quemadura, algún tipo. Es más, algunos pacientes si tuvieran algún lunar no le puedes poner encima del lunar, mejor hacerlo, lateralizarlo o moverlo unos milímetros, es más, es lo recomendado. Ahora, si la piel, si hay una cicatriz, por ejemplo, no debemos de administrarlo ahí. ¿Ya? Ahora, también es importante, y ya lo vengo recalcando, y yo espero que estas consideraciones las tomen muy en cuenta, el volumen de la sustancia indicada. Sí, estos músculos que ustedes ven acá, que este es el deltoide, este es el vasto lateral, acá estos músculos, si ustedes ven, a diferencia de este, que es el glúteo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Este músculo es más resistente que estos dos, sin embargo, no podemos administrar más de 10 cc por esta vía intramuscular, ¿sí? Ahora, dijimos que también tiene que ver la naturaleza del fármaco, si es oleosa, si es un antibiótico, si tiene, por ejemplo, el hierro siempre está indicado el hierro intramuscular profundo, ¿sí? Entonces tiene que ser bien específica la técnica para poder llegar hasta lo más a lo más profundo que se pueda, y hay diferentes técnicas para administrar el hierro. El hierro es una sustancia
que puede lesionar la piel si no se hace de una forma correcta. Puede estar toda la piel, se torna negra, se oscurece o se puede necrosar, como se dice en buen término. Entonces, siempre es importante dentro de estas consideraciones tomar las referencias anatómicas. Recuerden que aquí están ustedes en esta imagen observando que son sujetos que están dentro del peso promedio, ¿sí? Pero pudiera ser que un paciente es obeso y ustedes van a decir, ¿cuándo le encuentro el músculo deltoide, profesora? Entonces hay que tener como referencia algunos puntos claves para poder encontrar y poder evitar la lesión de los vasos o de los nervios que están próximos al sitio de la punción. Entonces, si ustedes se fijan acá, bueno, más adelante de todas formas lo vamos a ver, se toman como referencia el acromión, la clavícula, aquí está el punto de inserción del músculo deltoide y aquí en la parte inferior está, o sea, se puede palpar el húmero, pero fíjense que ahí pasan dos nervios importantes, dos estructuras importantes, el nervio radial y la arteria braquial. Entonces, si esa técnica no se hace de la forma correcta, pudiéramos lesionar cualquiera de ellos, al igual que en el glúteo. Aquí está el nervio ciático, que todo el mundo siempre dice, cuidado, me lesionan el nervio ciático. Miren qué tan bajo está el nervio ciático en relación a donde nosotros podemos inyectarlo. Entonces, estas son vasos sanguíneos y el nervio ciático. O sea que si yo pudiera pinchar aquí al paciente porque no utilicé la técnica correcta, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lesionar, puedo puncionar estos vasos sanguíneos. Pero ¿cuál es la defensa? ¿Cuál sería, digamos, la forma correcta de proteger a este paciente porque técnicamente no lo hice? Aspiro, sencillo, aspiro. Si me pasé un poquito, porque van a decir ustedes, la profesora, ¿y esos milímetros cómo los mido? No, solo es hacer líneas imaginarias, ¿verdad? Dividirlos en cuadrantes, aquí lo dividimos en 3 partes y aquí lo formamos un triángulo. Entonces, en esto nosotros tenemos que ser bien específicos y te dice que toda el área, el cuadrante externo superior es donde podemos nosotros pinchar. ¿Sí? Donde nosotros podemos funcionar en el caso de la vía intramuscular. Entonces, si nosotros quedamos en el borde y tenemos dudas, pues aspiremos siempre. Además, la técnica dice que debemos aspirar antes de administrar un medicamento. El objetivo de la administración intramuscular es administrar fármacos que irriten el tejido subcutáneo. Hay algunos fármacos que no están preparados para ser absorbidos por el tejido subcutáneo. Entonces, se diseñan para ser absorbidos por el tejido muscular. Una ventaja o un objetivo es que se pueden administrar mayor cantidad de solución. También otro objetivo es obtener una absorción más rápida que por la vía subcutánea. Esto pueden ser en 10 minutos. Ahora, como les decía, nosotros tenemos que, lo más importante de toda esta administración de medicamentos es que ustedes conozcan los sitios de aplicación y cuáles serían esos puntos de referencia. Entonces, el primer sitio de aplicación para la vía intramuscular es el músculo deltoide. Yo les decía que es un músculo pequeño, miren las características del músculo, ¿sí? Entonces es un músculo que tiene como una forma redondeada. Entonces, se debe de administrar, dice la técnica, 4 dedos por debajo de la articulación acromioclavicular. ¿A dónde está eso, profesora? Es la articulación donde se une la clavícula y el húmero, ¿sí? Dos estructuras óseas. Esa es la articulación acromioclavicular. Ponemos nuestros 4 dedos, tal como lo tiene acá, y aquí estamos en el centro del músculo deltoide. Y entonces acá sería el sitio de elección, porque si lo hago más bajo, ya estoy en el punto de inserción del músculo. Entonces, acá, justamente 4 dedos por debajo del músculo deltoide. Entonces, yo hago mi limpieza acá, empiezo de adentro, miren, así como ven el cursor, miren, de adentro
hacia afuera con mi mota. ¿Ok? El paciente puede estar sentado, esa es la posición que puede tener el paciente una vez que nosotros ya decidimos administrar el medicamento. De repente son unos pacientes que tienen una talla más grande que la nuestra, entonces lo sentamos al paciente. Entonces, porque dirán, profesor, y si somos bajitas, ¿cómo lo voy a poner? No, mejor el paciente siempre tiene que estar sentado, sobre todo, si es adulto y si es niño, pues obviamente tiene que estar sentado. O en decúbito supino, o sea, acostadito, si el paciente está inconsciente y perfectamente se le puede administrar por esa vía. Otra cosa importante acá, cuando tenemos un paciente extremadamente obeso, nosotros utilizamos la axila, esta línea axilar, esta que ven acá, esta línea que viene en la axila de forma horizontal, se puede tomar como referencia dónde termina la inserción del músculo, ¿verdad? Para que sepamos que no estamos muy abajo. En el caso, ¿verdad?, de tomar como referencia, esta es una excepción para aquellos pacientes que son obesos y que decimos, las 4 dedos nos queda muy arriba y entonces porque tiene un músculo y tiene mucho tejido adiposo, entonces se puede tomar como referencia. Entonces, la referencia superior para la zona deltoidea la localiza la enfermera colocando sus 4 dedos, ¿verdad?, a través, ¿verdad?, del músculo deltoide, que es lo que yo les decía acá. Con el primer dedo sobre el acromión, miren, aquí este primer dedo está justamente en el acromión. Y aquí, profesora, pero fíjese que mi mano es grande. No, son 4 dedos, no importa, no hay dedos muy grandes, extremadamente grandes. Entonces, la parte más alta de la axila es la línea que marca la referencia del borde inferior. Acá nosotros nos imaginamos ese triángulo, miren. Y en el centro del triángulo es donde nosotros podemos administrar el medicamento. ¿Ya? Entonces, acá ustedes van a insertar su aguja. ¿En qué ángulo? En un ángulo de 90 grados. ¿Por qué intramuscular? Tenemos en la región dorsoglútea, entonces tenemos acá que lo que se utiliza es el glúteo mayor. El glúteo se divide en 4 cuadrantes por debajo de la cresta ilíaca. Y entonces acá yo ya me quedo un poquito, me detengo un poquito. En esta técnica, muchachos, nosotros debemos de colocar el paciente en decúbito lateral o en decúbito dorsal. Nosotros vamos a elegir, si el paciente se va a elegir esta zona, este glúteo que estamos hablando del glúteo izquierdo, ¿verdad? Este es el glúteo izquierdo, según la posición anatómica. Entonces al paciente lo podemos poner un poco de ladito, o sea, en decúbito lateral, y le flexionamos la rodilla, tal como que fuese una posición de Sims, para que el músculo del glúteo, el glúteo mayor, se relaje un poco y eso facilita la inyección. Esa es una de las es parte de la técnica. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros cómo voy a dividir ese cuadrante, ese glúteo en 4 cuadrantes? Entonces, la enfermera o enfermero debe palpar su línea, ¿verdad? Su espina ilíaca, ya sabemos, miren, nos imaginamos acá. Acá ustedes van a ver que terminan como la línea de interglútea, acá. Entonces, acá termina. Ahí empieza, todo esto es músculo. Perdón. Entonces, ustedes van a ver acá que aquí como que termina y se palpa la espina ilíaca. Entonces, trazamos una línea horizontal de forma imaginaria, ¿verdad? Y después trazamos y la llevamos esa línea imaginaria desde la espina ilíaca hacia el trocánter mayor. Miren, del fémur, miren, hacia acá. Aquí está el trocánter mayor. ¿Se acuerdan de eso? Eso es anatomía. Esta es la línea horizontal. ¿Verdad? Y entonces
la línea que viene vertical de donde, cómo tomo la referencia. Entonces vengo y trazo una línea imaginaria, ¿verdad? Y tomo como referencia la escápula, ¿ya? Y entonces divido la escápula y traigo esa línea media escapular hacia abajo del glúteo. Entonces, al final me va a quedar esta zona en donde yo puedo administrar el fármaco. Ay, profesora, es que fíjese que este paciente no tiene mucha musculatura. ¿Por qué le voy a introducir todita la aguja? Se tiene que introducir toda la aguja. Obviamente que por eso es que nosotros cuando vamos a administrar un fármaco y ya vemos a nuestro paciente que no tiene mucha masa muscular, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Elegir una aguja más corta. Aunque sea 23, que es una de las más gruesas, que voy a administrar un antibiótico, pero yo puedo elegir una de 1 pulgada, no de 1,5, para esos pacientes que son obesos o que tienen mucha masa, mucho tejido adiposo. Entonces, si ustedes se fijan, esta línea que viene perpendicular acá, desde la línea media escapular, pasa paralela al nervio ciático. Entonces, esto es lo que nosotros debemos evitar, estos vasos sanguíneos y el nervio ciático. Entonces, se dice que la zona para inyectar es en el cuadrante superior externo o es lateral y superior a esta línea que está paralela al nervio ciático. ¿Sí? Pero a mí me gusta más que ustedes digan en el cuadrante superior externo. Estamos en los 4 cuadrantes, superiores los 2, inferiores los 2, externo, interno, externo, interno. Entonces, repito, se debe administrar en el cuadrante superior externo del glúteo, una vez que lo realizamos de esa manera. Nosotros cuando éramos estudiantes, hacíamos, y entonces el profesor nos indicaba, pasen el algodón, no importa, aunque sea solo para eso, trace su línea con el algodón acá y después para acá, y ya sabe, ya va a estar seguro que ahí es donde va a administrar. Como dirían los cirujanos, pinten la zona, aunque eso no queda pintado porque es alcohol. Tenemos el vasto lateral o el anterolateral del muslo. Ahí lo que se usa es el recto anterior y el vasto externo. Ese músculo se utiliza principalmente para la administración de medicamentos por vía intramuscular en niños y garantizar que sea realmente profunda. En este es un paciente adulto, está en decúbito dorsal o en decúbito supino y pues el paciente coopera, obviamente. Pero ¿qué es lo que nosotros hacemos? Tenemos que dividir en 3 partes, tal como lo vimos en la imagen inicial, iniciando el trocánter, ¿verdad? Hacia a la rodilla, ¿verdad? Y dividimos en 3 partes. La primera, en 3 tantos. Aquí hago un corte, otro corte. Dividí en 3 este músculo, en este caso sería el vasto lateral. Entonces yo lo estoy dividiendo. Miren, acá hago una división, hago otra línea imaginaria y ya sé que aquí lo puedo administrar. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que se divide entre el trocánter mayor y el cóndilo externo del fémur. Miren, aquí está el cóndilo. Se divide en 3 tercios. 1, dije acá 1, 2, 3. O sea, en 3 tercios quiere decir que voy a tratar de dividirlo en 3 partes iguales. Y entonces, dice acá que el sitio es la cara externa del tercio medio, que es ya al final en este lugar. ¿Ya? Entonces, miren la posición, esta mano derecha, la mano no dominante, perdón, que en este caso es la izquierda, sujeta el músculo, tiene la forma en que cómo sujeta la jeringa con su aguja, la forma que lo introduce es perpendicular o un ángulo de 90. Cuando él ya tiene esta posición, estos 2 dedos, este dedo índice y pulgar, tiene que moverse un poco para sostener esta jeringa, de manera que quede sujeta.
para que él pueda aspirar esta otra jeringa con esta mano, ¿sí? Entonces, eso es parte de la técnica que yo se lo voy a demostrar más adelante. Entonces, esa es la forma el sitio de administración en el músculo lateral y anterior del vasto, en este caso el vasto externo. En los niños hay una variante, como el niño está chineado porque es un niño pequeño, o en los lactantes, y es preferible administrársela por esta vía, sobre todo si es una vacuna, entonces al bebé se le pide a la mamá que lo sostenga correctamente y le cruzamos la piernita, de piernita cruzada para poder tener una mejor visión del músculo vasto lateral. Entonces, que dijimos que las ventajas al final siguen siendo las mismas: absorción más rápida que las vías anteriores, se absorben con mayor facilidad y mayor cantidad de líquido, los medicamentos irritantes se pueden administrar por esa zona. Aquí tenemos unas pequeñas desventajas que son grandes desventajas, porque hay mayor posibilidad de lesionar los nervios y causar un dolor intenso e innecesario o parálisis si se lesionan esos vasos sanguíneos, o en el caso de los pacientes que han sido lesionados por el nervio ciático. También pueden provocar hemorragias una hemorragia o aplicar por una vía que realmente sea la totalmente inadecuada. Entonces, cuando hablamos de una vía inadecuada es que no introduje totalmente perdón, la aguja, y entonces quedó en el tejido subcutáneo, y eso va a hacérsele le va a provocar un absceso al paciente. Entonces, por eso es que tiene que ir perpendicular la aguja cuando entra al músculo, para garantizar que sí llegó hasta la estructura del músculo que estamos buscando. Entonces, acá ustedes pueden observar los pasos para la administración de medicamentos. Primero hay que preparar, estos son los 4 elementos principales. Primero, preparar el material. Ya sabemos que el material son las jeringas, el medicamento, las gasas, las motas de algodón y los guantes. Sí, estos medicamentos, yo les decía hace varias semanas, cuando la enfermera prepara medicamentos, no es así como se los suena como que es solo tenerlos ahí a mano. Se preparan en una bandeja, ustedes lo van a ver en el video. Se pone una bandeja en donde todos los materiales necesarios para esa administración tienen que ir. La enfermera no puede estar perdiendo tiempo, se me olvidó el algodón, después voy a ir a traer, no. Todo tiene que estar ahí, el material listo para poder preparar el medicamento y luego administrar el medicamento. Entonces, acá a eso se refiere de preparar el material. Después preparamos el medicamento, lo sacamos o lo extraemos de la ampolleta, del frasco, lo rotulamos, verificamos que realmente ese sea el fármaco que esté indicado, y lo llevamos hacia donde está el lugar del sitio donde está el paciente. Después elegimos el sitio de la inyección. Si nosotros decidimos que sea el deltoide, pues tenemos que estar claros que va a ser en el deltoide. Fíjense la técnica acá, que está directo, recto. Aquí el inconveniente que veo es que el paciente tiene que estar descubierto todo el brazo para poder ver la anatomía de ese músculo y poder tomar de referencia. Por eso es que esta técnica, y la puse a propósito, esta imagen, porque esto que ustedes ven acá, esta forma es exclusiva para la administración del medicamento por vía subcutánea, que tenemos que hacer ese pliegue. En el caso de la vía, esa es la diferencia entre la vía intramuscular. En la vía intramuscular yo pongo esta mano, sería aquí arriba, para poder contar mis 4 dedos,
y poder sostener al paciente sin hacerle pliegue, ¿ya? Eso lo puse acá para que ustedes puedan ver un poco las diferencias entre cada uno. Y luego pues se administra el medicamento que ustedes lo van a ver en ese video. ¿Preguntas hasta ahorita antes de pasar a la intravenosa? En relación a lo que hemos visto. O el paciente está inconsciente, esta es una buena vía, o la vía glútea, interglútea, porque al final el paciente necesita que el paciente coopere muy poco, a no ser que sea un niño que va a necesitar que lo estén sujetando. Entonces, se fija en la posición correcta, les decía, de la aguja, de la jeringa, cómo se sostiene con la mano dominante, se agarra como que fuese un lápiz, similar, muy similar al lápiz. Esta mano, que es la no dominante, entonces se tiene que mover el dedo índice y el dedo medio, ¿a dónde? A sostener la punta de la jeringa. La jeringa no tiene que quedarse moviendo en el glúteo o en el muslo del paciente. Tiene que alguien sujetarlo, porque si nosotros tenemos que con esta mano dominante aspirar acá, ¿qué es lo que vamos a tratar de lograr? ¿Qué es lo que logramos nosotros cuando con la mano no dominante sujetamos la aguja? Es aspirar con toda seguridad y tener la certeza que no estamos en un vaso sanguíneo. Estas son las ventajas y desventajas, como yo les decía anteriormente. Al final siguen siendo parte de los objetivos: que se absorba más rápido, que se absorbe con mayor facilidad una mayor cantidad de líquido, que el tejido subcutáneo, que el tejido intradérmico, etcétera. Hay algunos medicamentos que son irritantes para la vía subcutánea y que se pueden aplicar por la zona, o sea, por la vía intramuscular con toda seguridad. El problema es que con esta vía, cualquiera de estos sitios que nosotros elijamos, si ustedes se fijaron, ahí salían esos nervios y esos vasos sanguíneos muy próximos. Entonces, aquí esa es una de las desventajas. Si no utilizas la técnica correcta, pues obviamente podés causar lesiones en los nervios, causar un dolor innecesario o parálisis en los casos peores, ¿ya? O lesionar los vasos sanguíneos. Y cuando se lesionan los vasos sanguíneos, se pone la piel, se torna un poco roja, como que si fue un golpe, una equimosis alrededor, y eso pues quiere decir que hubo una lesión ahí de los vasos sanguíneos. También se puede provocar hemorragia o aplicar un medicamento en una vía inapropiada. Si no se introduce, el hecho, a ver, ¿por qué la técnica dice que en el tejido intramuscular debe ser un ángulo de 90 grados, que entre perpendicular? Porque es la única forma que garantizamos que esa aguja llegue hasta el músculo. Recuerden que primero está la epidermis, la dermis y el tejido subcutáneo, y después el músculo. Todas esas capas las tiene que pasar, y la única manera es hacerlo con ese ángulo de 90 grados. Les dije que los pasos para administrar la vía intramuscular, primero hay que preparar el material. El material es bien importante llevarlo completo en una bandeja, en una mesita, hasta donde esté el paciente. Entonces, primero preparamos todos los materiales: la gasa, la jeringa, las motas, la jeringa, los guantes, el torniquete si es intravenoso, todo lo que vamos a necesitar. No podemos estarnos regresando: se me olvidó una gasa, se me olvidó esto. No se debe hacer esto, porque además se pierde tiempo, es agotador. Imagínense que van a tener 30 pacientes y van a estar yendo y volviendo. No puede ser. Después de eso se prepara el medicamento. Cuando se habla de preparación del medicamento, estamos hablando de extraer el medicamento, de diluirlo, componerlo o reconstituirlo, como se dice, que a veces vienen como los antibióticos, que hay que ponerle una solución acuosa para poder preparar ese fármaco, etcétera. Una vez que ya tenemos el medicamento preparado, lo rotulamos. Este es de Juan Pérez, este es de Mario Peña, el otro, así sucesivamente, y todos lo llevamos
en un carrito hasta el sitio del paciente, de la cama del paciente o de los pacientes. Después de eso, lo que hacemos es elegir el lugar de la inyección. Ya decidimos si va a ser en el deltoide, si va a ser en el glúteo o en cualquiera de los sitios que les acabo de mencionar. Acá, esta imagen yo la puse para que ustedes pudieran también discriminar algo importante. En la vía intramuscular no se debe hacer el pliegue como en el caso de la vía subcutánea. Esta mano, esta es la mano dominante, esta es la no dominante. Esta mano no dominante tiene que estar arriba para que de paso ustedes hacen la medición como salía en la imagen desde el acromión, que está el primer dedo está justo en el borde del acromión y hacia abajo. Entonces, él me va a garantizar que yo estoy en el músculo deltoide. ¿Sí? La otra cosa importante es que nosotros tenemos que descubrir, quitar, destapar todo el músculo. Y no solamente el deltoide, sino también si es en el glúteo, si es en el vasto lateral, tiene que estar totalmente descubierto para poder ver y inspeccionar el sitio de la inyección. Esto es bien importante al momento de la administración del medicamento. Y luego pues administrar el medicamento tal como aparece acá. Eso era en cuanto a la administración por vía intramuscular. Ahora, la vía intravenosa, muchachos, esto es un tanto más delicado. No se necesita un poco de conocimientos anatómicos para poder hacer esta técnica. ¿Por qué? Porque necesitamos saber dónde están las estructuras anatómicas y las referencias anatómicas nos van a guiar para que esta técnica sea lo más adecuada y correcta. Entonces, esto se define como la introducción al organismo de sustancias medicamentosas a través de la vena. ¿Qué es lo que vamos a administrar por esta vía? Aquellas soluciones que son irritantes para las otras vías, subcutánea, intradérmica. Hay algunas que se utilizan para terapias cortas, por ejemplo, un paciente que llegó con mucho dolor, un cólico nefrítico, un cólico cualquiera de ellos, y es intenso el dolor, se le aplica. Un paciente que está en un shock, en un paro cardiorrespiratorio, obviamente se utiliza la vía intravenosa. O cuando el paciente pierde una cantidad importante de líquido y que hay que reconstituirlo de manera rápida, entonces se hacen grandes infusiones intravenosas para poder reconstituir ese líquido. Y estoy hablando de líquido, ¿verdad? Pero ahí también incluiríamos lo que es la sangre, que eso solo se puede restituir a través de la sangre, del sistema circulatorio. Entonces, como las indicaciones están ahí, ustedes pueden darse cuenta que el objetivo al final va a ser obtener efectos terapéuticos rápidos. Aquí tenemos efectos terapéuticos en menos de 3 minutos, ¿sí? Y además obtener un efecto en el cual no se absorbe por otra vía. Hay medicamentos o fármacos que no se van a poder absorber por otra vía. Los sitios donde nosotros tenemos o donde podemos administrar medicamentos. Profesora, pero si todas son venas, todas podemos usarlas. Sí podemos, pero hay unas en que son más incómodas para el paciente y también para la persona que, cuando hablo de incómodo es que, por ejemplo, si yo, miren dónde tiene está canalizada en la región metacarpiana. Esta región metacarpiana le permite mover los dedos y flexionar la muñeca, miren, sin ningún problema esta paciente. Puede levantarse, puede levantar la mano, puede cambiar cambiar los canales del televisor porque está recostadita y entonces está recuperándose. Pero si yo se la pongo en este pliegue, además de que va a ser doloroso, este dispositivo que tiene acá, que ya se los voy a presentar, se le va a salir con más facilidad. Ya, se le va a salir de la vena y se le va a hacer se le va a acumular el líquido fuera de la vena, que no es ese el objetivo de la administración de medicamentos. Entonces, por eso es importante, como les decía, insisto, las referencias anatómicas. Entonces, la primera zona que debemos reconocer es la zona
venosa dorsal de la mano. Aquí tenemos las basílicas, tenemos las metacarpianas, miren que son muy bonitas. Hay otras que son las cefálicas, ¿verdad? Que vienen desde acá, estas cubitales que vienen allá. Son las mismas, cubitales y las radiales, que son la basílica y la metacarpiana. Esta está indicada en esta zona para terapias prolongadas, para el paciente que va a estar encamado hasta 8 días, ¿sí? Para infusiones limitadas, o sea, aquí se puede administrar, se puede colocar una bránula número 20 y perfectamente el paciente puede estar hasta 3 o 4 días. También lo ideal es administrar soluciones que no sean tan irritantes. Acá, si ustedes observan su región dorsal de la mano, a la mayoría se nos observa la red venosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Están bien superficiales, son venas muy, ¿cómo se llama? Son venas que no son tan móviles. Hay algunas venas, vamos a ver más adelante, que se mueven mucho y son difíciles inclusive de funcionar. Tenemos las del antebrazo, tenemos las cefálicas y las antebraquiales. Acá se utilizan la vena basílica y la vena cefálica, tal como ustedes los ven acá. Estas van tomando el nombre, muchachos, o sea, ellas van descendiendo, ¿verdad?, hacia la mano y pues tienen los mismos nombres. Lo único que van a estar en el antebrazo y lo pueden ver que son de mayor calibre. Sin embargo, algo que ustedes deben de tomar en consideración, ahorita que lo estamos viendo acá en esta imagen, es que son más tortuosas, son menos rectas. ¿Sí? Miren, esta vena cefálica accesoria es muy buena y sobre todo la que está aquí en el pliegue del antebrazo, esa es una de las elecciones perfectas. Miren, lo mejor que pueden hacer, tomar es esta vena cefálica para lo que ya tenemos un poquito más de experiencia. Si la tomamos de aquí hacia acá, ella va bien recta. Miren, hasta después se va a bifurcar, de manera que yo introduzco aquí el catéter y queda perfecto. Y el paciente va a tener también movilidad. Algo que quiero recordarles es, ¿por qué empiezo con las venas metacarpianas? Porque la teoría dice que nosotros debemos agotar primero las venas que están en las metacarpianas. Lo primero, llegó un paciente, lo primero que tomo es esta. Después voy ascendiendo hasta no quedarme pues sin venas, porque el paciente tiene 7 días de estar acá. Acuérdense que primero tenemos las del miembro superior derecho, miembro superior izquierdo. Ah, profesora, pero tiene quemaduras en el otro miembro, pues me quedo con este miembro, el miembro derecho. Entonces voy canalizando y voy ascendiendo, ¿sí? Hasta agotar todas las posibilidades de esto. No se deben de utilizar, ya más adelante las vamos a ver, estas que están acá, porque son de exclusividad para otros tipos de procedimientos que no están, que son para evitarle mayores complicaciones al paciente, pero también que están reservadas para la toma de muestras. Ya se las voy a presentar también. Entonces, en conclusión, vemos que la vena media, esta es una buena elección. Sin embargo, en esta parte del antebrazo, aquí principalmente en este tercio, en el tercio medio del antebrazo, es la parte más recta que puede haber una vena, la vena media. Sin embargo, aquí arde mucho la canalización. ¿Por qué? Porque ahí tenemos más redes sensitivas. Entonces, lo ideal es ascender un poquito o disminuir acá. Entonces, siempre es preferible las que están en el dorso de la mano, no en la cara anterior del antebrazo. ¿Qué más le digo? Ah, bueno, esa. Después tenemos las venas antecubitales, ¿ya? Por ejemplo, tenemos la cefálica. Es difícil de canalizar. Si ustedes se fijan, aquí está el pliegue del codo. Ella asciende, aquí viene ascendiendo hacia el húmero. Esta es de gran calibre. Y fíjense que esta, en situaciones de emergencia, por ejemplo, cuando estábamos en cuidados intensivos,
ella es una vena bastante recta, pero necesitas o requerís de muchísimas habilidades para poderla, sobre todo de reconocimiento anatómico. Entonces, esa es una de las venas que se debe de utilizar ya al final. Tenemos estas dos venas, la vena basílica, estamos hablando o sea, tienen los mismos nombres, pero estamos hablando que están antecubital. O sea, aquí estamos hablando que están en el pliegue del codo, por así decirlo. Entonces, si ustedes se fijan acá, la vena basílica es la de elección porque es recta. Si yo logro agarrar esa, genial, pero es recta. Pero fíjense que estas bifurcaciones, de repente yo pincho acá y se me rompe porque yo introduzco mi catéter hacia acá y cuando llego a este pliegue entonces se rompe la vena. Al final no entré donde debería, no se puede dejar ahí el catéter. Entonces tenés que tener esas ciertas habilidades para poderlos hacer y que quede correctamente el catéter. Ahora, la antecubital, que es esta, miren, es bonita, es robusta. Y esta principalmente, yo no sé si a ustedes se han tomado muestras de sangre, es la que se utiliza para la toma de extracciones de sangre por vía periférica. ¿Por qué? Porque ella no sirve más que pinchar un poquito, un momentito, entra la agujita del vacutainer o con el que se trae la sangre, se llena el tubito y ya, pero no vas a dejar ningún catéter acá. Entonces no sirve porque ella tiene estas bifurcaciones y al final lo que entra por aquí salís al otro lado de la piel y no funciona. Entonces quiero que vean algo importante. El dispositivo que se usa para poder canalizar, tal como ustedes vieron ahí, se llama bránula o catéter periférico. Ese es un dispositivo, que es este. Pero también están las famosas maripositas, que ya les voy a hablar de ellas. Entonces, este es el catéter propiamente dicho. Primero, estos tienen que conocerlos igual que las jeringas. Esto tiene una recámara que tiene aquí, que esto cuando nosotros pinchamos, sale la sangre y se llena aquí. Y yo estoy segura que estoy en vena. Tienen este cono fijador, tienen el catéter propiamente dicho. Miren, este es el catéter propiamente dicho. Esto es lo que queda dentro del paciente. Ya, esto que ustedes ven acá, esto viene todo de adentro, ¿verdad? Esto viene adentro de esta camisa o este cono de conexión o este catéter. Este catéter propiamente dicho es un catéter que ustedes pueden observar que tiene una característica que dirían ustedes es plástico. No es plástico. O sea, la gente lo ve y su estructura diría es un catéter plástico, pero la verdad es que tiene unas características que son flexibles, lo hacen flexible. Decían que era de poliuretano, que tenía algunas características específicas para que pueda hacerlo más compatible y que pueda permanecer por más de 72 horas en la piel dentro de la vena del paciente sin causarle ningún tipo de lesión. Tiene este fijador metálico que se va introduciendo el catéter y sobresale por su punta. Esto, ustedes ven igual aquí un bíceps hacia arriba siempre y este es el que va a sobresalir acá cuando el catéter está nuevo. Y ese es el que rompe realmente la vena, primero la piel y luego la vena. Tienen estas lengüetitas acá donde nosotros debemos sujetarlo para apoyar los dedos en esa camarita para que nos permita observar si fluye o refluye. Lo siguiente, este tipo de dispositivo, al igual que las agujas, las agujas hipodérmicas, tienen su numeración. Igual los colores. La 20 es color amarilla, este conito de conexión es color amarilla, la rosada es 18, la 24 que es para bebé. O sea, entre más la numeración más grande se mantiene el principio, más grande la numeración, más fina es. O sea, una 24 es una bránula muy finita y me equivoqué, es color naranja. La color gris es una 22, una 20 es color amarillo, este conito. Entonces, ustedes tienen igual que cualquier otro dispositivo que vayan a utilizar,
tienen que revisar la numeración. Algo que no quiero que se me olvide, y es para todos los materiales de reposición periódica, para todos, tienen que revisar la fecha de caducidad, porque también tienen fecha de vencimiento. Ah, pero si es un catéter, ¿qué tiene? Que esté vencido. Claro que tiene de malo. Claro, no podemos utilizar porque ya perdió su periodo de vigencia y obviamente eso va a ser un problema. Porque puede ser que ya perdió el filo, el catéter, entonces vamos a lesionarle la piel al paciente. Entonces, este es un dispositivo que se llama catéter o bránula, como nosotros le llamamos aquí en Nicaragua. Catéter venoso, periférico, porque hay catéter venosos profundos, que son otro tipo de dispositivos. Esto que ustedes ven acá, el catéter es más largo, hasta llegar a otro tipo de vena, pues más larga. ¿Ya? Entonces, ese es un dispositivo, este es el catéter. Acá tenemos esto que ustedes ven acá, se llaman escalas. Porque antes se utilizaban, estas maripositas que ustedes ven acá, tienen las mismas características, lo único que el dispositivo, el catéter es metálico, es corto, tiene como un cuarto de pulgada hasta acá, es chiquitito, ya, por eso se utiliza en este tipo de vena. Entonces, estas maripositas se agarran de las dos alitas y se introducen, es súper fácil. Y se traen tubo conductor para después conectarlo si es, acá se introduce la jeringa y se administra el medicamento o se coloca una guía de suero para poder canalizar, transfundir o pasarle el medicamento al paciente. Esta es muy práctica para aquellos pacientes que son que solamente llegan para un tratamiento que van a recibir en una sola dosis. Pueden aquí, se utiliza, se deja, se pasan hasta 3 fármacos, pero es una sola vez, ya, y que se va a observar por poco tiempo, ya. No sería útil para aquellos pacientes que van a tener una hospitalización prolongada, porque como el catéter o esta aguja es metálica, tiende a lesionar rápidamente la piel. El paciente tiene que estar inmóvil porque pues se puede lesionar la red venosa en ese caso. Entonces, acá, como ustedes vieron esto yo se los voy a mandar estos videos porque me parecieron de muy buena calidad. Así se tienen que tomar los catéteres, los dispositivos. Estas son 2 bránulas. Miren, aquí está una bránula, aquí está otra de otra característica. Tiene esta forma de alitas, que ha sido bastante bueno para el momento de la fijación. Acá, lo que quería con esta imagen es ver cómo vamos a poner el famoso torniquete. Esto que ven acá, este hule, este material ahulado, elástico, ¿no? De látex, es para poder resaltar la vena. Se coloca, acá está, miren, se hace como no es como un lazo que se va a hacer, se introduce, que ahí lo van a ver en el video, cómo se puede colocar, para que ustedes puedan, solamente jalan esta cinta y ya se desprende, no queda anudado en ningún momento. Una vez que nosotros hacemos esta punción, entonces se retira inmediatamente el torniquete. ¿Para qué? Para evitar que se rompa la vena por la presión que está ejerciendo y la vena está pinchada. Acá en esta imagen ustedes pueden ver cómo la vena se resalta. Esa es la vena que él va a tomar, ¿verdad? Que yo ya les expliqué que preferiblemente las metacarpianas. Entonces, hay otro término que ustedes deben de conocer, se conoce como venoclisis, que esta es la introducción terapéutica de grandes cantidades de líquido gota a gota a través de una vena. Esto tienen que quedar de esta manera fijadas los catéteres. Acá ustedes ven que aquí está el catéter, aquí está una llave de paso y después está la guía de suero. Acá
La venoclisis se administran sustancias medicamentosas o elementos nutritivos. Aquí le podemos poner complejo B12, le podemos poner diminuirinato para que el paciente no siga vomitando, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ese es el objetivo. También puede ser para mantener la vena permeable. Se deja goteo muy lentecito, que ustedes ya saben calcular la cantidad de líquido que se le va a pasar a ese paciente. También sirve para ayudar a eliminar la toxina, mantener un equilibrio hidroelectrolítico. ¿Sí? Para eso es que se utiliza la venoclisis. Entonces, aquí ustedes tienen que ver que, como dije, el objetivo es administrar líquidos, medicamentos por vía parenteral. Para suministrar ese medicamento se necesitan efectos rápidos o su acción es irritante o ineficaz para otra vía. Entonces, ustedes ven esto que ven aquí va introducido en el frasco. Esto, aquí es donde, lástima está al revés, no sé por qué lo pegamos al revés. Esto va hacia el frasco, esta es una punta que tiene unos orificios y cae hacia acá, definitivamente está al revés. Y aquí caen las gotitas y gotitas y gotitas y gotitas. ¿Qué es lo que ustedes van a contar? 42 gotas, si fuera para 12 horas esas 1000 cc de solución. Esta es la valvulita reguladora de la guía de suero. Y estos que ven así, con estos puntitos que se ven como un mulito, es para pinchar. Lo limpiamos e introducimos. También podemos posar un medicamento de forma directa a través de la venoclisis y pinchamos este hulito, lo limpiamos y introducimos la aguja acá. ¿Sí? Entonces, el dispositivo, esto es lo que yo le decía, esto es lo que se introduce en la bolsa de suero. Aquí están las conexiones. Este en particular es un microgotero. Acá lo que vamos a tener o contar son microgotas. Dijimos que son 60 microgotas, una gota. Una gota de las regulares. Entonces, todas estas conexiones que ustedes ven acá, son clanes para cerrarlo, ¿verdad? Esta es la válvula para abrirla y así va funcionando. Entonces, siempre es importante cuando vamos a colocar una venoclisis examinar el suero, ¿sí? Que no tenga grumos, que no se vea ningún sedimento en la bolsa. Son estériles y todo lo que se introduce acá, pues se considera estéril. Acá, si cuando vamos a preparar medicamento y lo vamos a introducir a esta bolsa de suero, limpiamos acá, pinchamos la aguja, la introducimos con cuidado. Él tiene un canal resistente acá, pero si pinchamos esta bolsa con la agujita se rompe y se sale después el líquido. La otra recomendación para la venoclisis, ya dijimos que es preferiblemente canalizar los miembros superiores. Anteriormente se hacían técnicas, sobre todo en los niños, de canalizar las vías, ¿cómo se llama? La cabeza. Y se canalizaban algunas venas que estaban por ejemplo, las temporales, etcétera, etcétera, en los niños muy pequeños o que estuvieran muy deshidratados. Por eso es que esas maripositas realmente se llaman scalp. Así que anótenme ese término, scalp, S-C-A-L-P, scalp, de escalpelo, de cráneo. Entonces, la otra cosa importante que hay que tener precaución es vigilar constantemente la región canalizada y controlar el goteo de la solución. O sea, no es que coloqué la solución y me fui y después se me olvidó. No, hay que llevar un control estricto de esa solución que se está administrando. ¿Y cómo lo voy a hacer? Contando mis gotitas acá. Otro término que se utiliza mucho en los hospitales es el bolo intravenoso. ¿En qué consiste un bolo intravenoso? Es la introducción de una dosis concentrada de un fármaco directamente en la circulación sistémica. ¿Por qué? Debido a que ese bolo solo requiere una cantidad de líquido pequeña para distribuir el fármaco. Se supone, ¿verdad?, una ventaja cuando está limitada la cantidad de líquido que puede recibir el paciente. O sea, esto es
para aquellos pacientes que tienen restricción de líquido o que son de tipo pasajero, o sea, que no van a quedarse hospitalizados y que solo están en observación, entonces se les pasa soluciones en pequeñas cantidades. Que es como cuando llega uno a las emergencias de los hospitales que te ponen, sí, ponerle un analgésico y que se vaya. Así, para eso es el bol. Nunca deben de administrar por vía intravenosa un fármaco si el punto de inserción pareciera estar tumefacto, edematoso, o el líquido o la piel se ve así, miren, roja, enrojecida, ¿sí? Y cuando introducimos el líquido se siente que hay una resistencia al pasar. Entonces, el líquido, cuando estamos en vena, seguro, tiene una fluidez, pasa, lo empujamos y puede pasar rápido, a una velocidad adecuada. La inyección accidental de fármacos en los tejidos localizados alrededor de una vena puede causar dolor, absceso y pues depende también de la composición del fármaco. Miren cómo tiene esta pobre anciana la piel. Las complicaciones, esta es una flebitis por una canalización que estaba fuera de la vena. Esto es una extravasación, esta es una necrosis en un niño porque se le salió le estaban pasando una glucosa al 10% en la vía periférica y miren cómo le dejó el tejido al bebito. Esto es una vena que está, entonces miren, quiero que vean esta posición de mi lápiz, miren, esta es la posición para la administración de medicamentos. Yo igual voy a agarrar mi jeringa, acá miren el lápiz, así lo tienen que agarrar su jeringa, practiquen, compren una jeringuita y practiquen. Yo agarro esta jeringa, la jeringa de esta manera. Obviamente yo tengo toda mi mesa servida, tengo mi jeringa acá, ¿verdad? En la mesa, vamos a suponer que aquí hay una mesa. Entonces, cuando yo voy a seleccionar el sitio de inyección para mi paciente, vamos a suponer que es el deltoide. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo el acromión, entonces yo tengo que poner la mano acá, miren, obviamente invertida, pues porque la mano me tiene que quedar de esta manera, porque el quinto dedo va a ser el límite del acromión. Él va a estar en esta posición si es en el deltoide. Esta posición es la que va a tener en el deltoide. Vamos a suponer. No me ve a mí, no me, no me están viendo. Ah, bueno, tal vez es la posición de ella. Entonces, miren, vamos a suponer que este es el deltoide. Entonces, yo agarro el deltoide, aquí está el acromión, este es el borde. Entonces, yo agarro así a mi paciente. Entonces, yo agarro del acromión hacia abajo. Me queda la mano así. Entonces, vamos a suponer que esta es mi mano dominante y yo entro acá, ¿verdad? Miren, así tengo que entrar. De manera que cuando yo ya estoy acá, yo, para poder aspirar a ese paciente, yo tengo que sujetar esta jeringa acá para poder aspirar y poder introducir el medicamento de forma segura. Miren, y hice solo 2 movimientos. ¿Ya? Primero, coloqué mi mano acá correcta, hice la limpieza, agarré mi jeringa e introduje la aguja. Le digo al paciente, cuando voy a introducir la aguja, yo le digo, respire profundo, introduzco. Ya estoy segura que estoy ahí, en esta posición perpendicular, agarro esta jeringa, esta aguja, me retrocedo hacia acá, jalo el émbolo, veo que no hay salida de sangre y entonces introduzco de forma segura mi medicamento. Esta técnica es bien importante a la hora de administrar, porque de repente a veces queremos hacerlo todo con una mano. Introducimos acá y queremos aspirar y aspiramos acá todo incómodo y no puede ser. Entonces, para eso es que queda la mano, por eso es la diferencia entre la inyección subcutánea. Porque esta mano me va a permitir, mi mano no dominante, sostener esta jeringa. Pero a veces la dejan así colgada la jeringa. Yo he visto que hay personas que inyectan y queda esto así. Y empiezan a aspirar con la jeringa colgada. No puede ser. Entonces, se sostiene acá, se aspira, no hay salida, inyecto
el medicamento y coloco mi mota de algodón, como esta mano la tengo libre, entonces con esta misma pongo el algodón, agarro el algodón acá y lo retiro. Cuando vamos a introducir esa jeringa, le decimos al paciente, respire profundo para todos los pinchazos, sea para la vía intramuscular, para cualquiera de las vías que vayamos a hacer. Antes de introducir la aguja, respire profundo, respiró el paciente, ya introducimos. ¿Para qué? Para que eso nos permita que esté relajada también en la parte muscular y que el paciente se relaje. ¿Ya? Respire profundo y eso disminuye, se ha demostrado que disminuye el dolor y la ansiedad que tiene el paciente al momento de la administración de medicamentos. Ya lo tengo acá el paciente que está inyectado, respire profundo, lo retiro. Justo cuando el paciente, entonces lo retiramos. Esto es bien básico, importante. Fíjense que son parte de las técnicas que parecieran, ay, pero ¿quién me inyecta? Sí, cualquiera puede inyectar, pero con la técnica correcta y disminuir esa ansiedad y ese dolor al paciente, eso es una maravilla. Esos eran los pasitos técnicos que quería, las cosas más técnicas que quería que ustedes vieran, aunque sea con un poquito de analogía y utilizando los medios acá. De todas formas, yo les voy a mandar el video, ahorita lo voy a subir, para que ustedes lo puedan analizar y lo vamos a ver a través del foro. ¿Les parece? Y eso va a tener puntaje, así que díganle a sus compañeros que por favor estén pendientes de eso. Recuerden que nosotros solo nos faltan 2 clases. La próxima semana vía tópica y la última, no me acuerdo si es primero vía transfusión sanguínea y la otra vía tópica o vía tópica y después transfusión sanguínea. Pero esos son los 2 temas que nos hacen falta para que vayan leyendo. ¿Dónde van a leer? En el libro que les compartí de Fundamentos de Enfermería. Vía tópica y transfusión sanguínea. Es lo que nos hace falta. Así que por mi parte, muchas gracias por la espera y ahí me disculpan que ahora sí tuvimos varias fallas de varios lugares. Así que nos vemos y cuídense. Y ahorita, a la Milagro no la tengo. Sí, ya pasé la asistencia. Milagro Ruiz. Me faltaba la Milagro. Esta es Nerissa González, la tengo. Lubianca Castellón. La Lubianca estaba desde temprano. Y sí, están todas. Sí, ya los anoté a todos. Gracias. Ya lo pasé la asistencia. Así que nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Así que pueden ir retirándose.